La Biblia dice que nadie viene al Padre, o más bien dicho, nadie viene a Jesús si el Padre no le llamase. Así que quiere decir que usted está aquí porque el Padre le ha llamado y usted ha respondido a ese llamado. Gloria sea al Señor. Así que ese es un gozo muy grande y especial que usted debe de sentir. Bendito sea el Señor. Y pues bueno, el pastor me había pedido que este día tocásemos una de las enseñanzas prominentes para asegurarse de que si hay alguna pregunta o hay algún comentario, alguna duda, pues es nuestro deseo que poder tratar de satisfacer a la respuesta. Por eso, no sé si usted recibió el texto, ¿verdad? A través de WhatsApp, que trajera su libro verde, para que pudiésemos tocar la lección número 3. Y las enseñanzas prominentes, aquí lo tengo, ¿ya ve? Siempre ando preparado. O al menos trato de estar preparado, pero espero que pueda ayudarle. Tomo, no se preocupe que estaré yendo a la clase despacio. En realidad eran dos partes que el pastor quería que compartiéramos. Él quería que compartiéramos precisamente la lección 3, que tiene que ver con los bautismos, especialmente el bautismo en agua, y el bautismo en la iglesia, que es en un cuerpo. Así que espero que con el libro pues se puedan ayudar. ¿O tú lo tienes en PDF? Ah, bueno. Sí. Pero bueno, vamos a entrarle de lleno. Antes de comenzar, me gustaría que abriésemos nuestra Biblia, precisamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, si usted tiene su Biblia, Hechos capítulo 2. Y me gustaría que leyésemos vamos a leer versículo 36 hasta el 38. Son los 3 versículos. Pero creo que esto nos va a ayudar para entrar un poquito más a fondo en la lección. Y uno de los deseos que el pastor tiene es que todos los que pues son salvos aquí en la iglesia local, los que han recibido a Cristo, han confesado, ¿verdad?, de que Jesús es su Salvador, pues puedan bajar a las aguas, ya que es un mandamiento que tenemos que hacer, bajar a las aguas, bautizar en agua. Y a veces no lo hacemos. Bueno, hay muchas razones, a veces porque nadie nos dice que tenemos que hacerlo, otras veces no lo hacemos porque tenemos temor o no lo entendemos, pero queremos ver lo que dice la Biblia. Dice Hechos capítulo 2, verso 36. Y vamos, bueno, empezamos contigo, verso 36. Solo el 36 léeme, por favor. Amén, hasta ahí. Dice bien, este es el apóstol Pedro hablando. Y dice, sepa pues ciertamente, dice, toda la casa de Israel, todos los que estaban presentes en ese momento, que este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Se le ha dado toda autoridad. Ahora el verso 37, hermana Ana. Así que dice que se compugieron. Quiere decir que hubo un convencimiento, hubo un pesar. Hubo dentro de ellos algo que provoca en ellos el reconocer que lo que habían hecho era crucificar precisamente a aquel que Dios había hecho Señor y había hecho Cristo, es decir, era el Mesías, el enviado, el prometido. Ahora, en el verso 38 vamos a ver la respuesta que hay, hermana Susan. Amén. Así que cuando la respuesta está, sí, reconozco que soy un pecador, reconozco que he hecho lo malo delante de Dios, reconozco que le he fallado, reconozco que necesito arrepentirme, ¿verdad? Necesito, por eso, pero hermano, ¿qué hacemos? La respuesta está, dice, arrepentidos. Todo convencimiento, compugimiento de corazón tiene que llevar un arrepentimiento. Si, supongamos, la hermana Jasmine hizo algo que no debería haber hecho, no voy a decir qué cosa, digamos, hizo algo que su mamá le dijo que no lo debía haber hecho y le dice, mamá,
sé que no debía haber hecho esto. Su mamá va a esperar, ok, ¿qué más? Su mamá va a decir, es bueno que estás reconociendo que hiciste algo que no debías haber hecho, pero ahora ¿qué más? Está esperando que ella le diga, mamá, perdóname. Lo siento, mamá, no lo quise hacer para desobedecerte, no lo quise hacer porque no te quiero, o sea, perdón. O sea, tiene que haber un arrepentimiento. Y posteriormente, inmediatamente del arrepentimiento dice, y bautícese cada uno. Tiene que haber un paso que comprueba ese arrepentimiento en un acto público, porque eso es lo que es el bautismo en agua. Es un acto público, donde le decimos al mundo que ahora vivimos para Cristo. Muchas veces nosotros decimos, yo acepto a Cristo, pero no queremos bautizarnos. Como que diciendo, es que se me va a hacer más cristiano. El bautismo no te va a hacer más cristiano ni menos cristiano. Simplemente es un testimonio de obediencia. Ahorita vamos a entrar más a fondo en lo que dice la Escritura para ir entendiéndola. Pero aquí dice, bautícese cada uno en el nombre, en esa autoridad, en esa potestad que ha sido dada, en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis. Quiere decir que una vez que usted se arrepiente, se bautiza, que comprueba que Dios lo ha perdonado, usted dice va a recibir la promesa más grande, que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a entrar a la lección. Porque la introducción menciona algo muy importante. Dice, además de ser sumergido o bautizado en el Espíritu de Dios, el término bautismo, ¿qué significa la palabra bautismo? A ver, Luisito, ¿qué significa para ti la palabra bautismo? When you hear the word baptism, what does it mean to you? ¿Qué significa para ti? Ok, pues para él eso significa. Para ti, mija. What does the word baptism means to you? When you hear the word baptism, what does it mean to you? Okay, that's we're here to learn. Dice que se le imagina las baleadas, dice la hermana y esta secreta. Ok, para ti, ¿qué significa bautismo, mijo? Y esto es importante porque vamos a ir entendiendo la palabra bautismo. Y esto es interesante porque la palabra bautismo viene de la palabra griega que quiere decir lavadero. En los tiempos de antes, hoy en día, ¿verdad? Tenemos máquinas, pero en los tiempos de antes la gente agarraba la ropa, se iba al río, ¿verdad? Buscaba la piedra. En otros países todavía lo hacemos, aquí ya, ¿no? ¿Verdad? Agarraba la ropa, la mojas, ¿verdad? Y de ahí está la piedra y la estás tallando. Pero la tallas junto con el agua para que se vaya limpiando y está con el jabón. Es sumergimiento y salir. Así que esto es demasiado importante porque bautismo quiere decir sumergimiento. Es decir, estás entrando adentro. Esto es demasiado importante. Porque a veces la gente cree que el bautismo significa nacer de nuevo. Pero ¿qué quiere decir la palabra nacer? Es salir. Bautismo, ¿qué quiere decir? Sumergir. Así que son opuestas una a la otra. Por lo tanto, no puede significar lo mismo. Ahorita vamos a ver más adelantito bíblicamente eso. Por si alguien nunca lo había escuchado, vamos a ver el aspecto bíblico. Porque al final de cuentas no es lo que el hermano Noé piensa o diga, sino qué dice la Biblia. Así que por eso quiero que usted se vaya familiarizando precisamente con todo esto. Así que ser sumergimiento total viene de la palabra baptos, que quiere decir lavadero. Así que usted ya sabe, cuando hablamos de bautismo, ¿qué se te viene a la cabeza? La lavandería, va a decir, vamos a ir a lavar. Así que, y posteriormente la Biblia habla de 3 bautismos específicamente. Habla acerca del bautismo en agua, habla del bautismo del Espíritu Santo o el bautismo que la Biblia le llama en fuego, y también habla del bautismo que es en un cuerpo. Son 3 bautismos distintos, pero si se fija, todos usan la terminología bautismo, es decir, sumergimiento. El bautismo en agua, y ahorita vamos a entrar más a desplegar. Estamos hablando, lo dice la palabra agua, quiere decir que tiene que ser en agua. Y es por eso que cuando
rozan a una persona, eso no es bautismo. Aunque digan no, pero es que lo está bautizando. Porque tiene que ser sumergimiento total. No es ni a medias. Tiene que ser completamente. Es más, la iglesia ortodoxa griega, creo que también la rusa, pero sé que la griega, cuando ellos te bautizan, ellos tienen una como tipo barril. Se mete la persona y te meten 3 veces. ¡Sas! 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 Sí, eso es lo que ellos hacen, significando el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, sales mojado porque sales mojado bien. Incluso a los bebés, yo miré un video cómo agarran al bebé para bautizarlo en la iglesia ortodoxa griega y literalmente lo sumergen. Y eso pues, esto se los comento porque la iglesia ortodoxa es una iglesia que se separó de la iglesia católica precisamente cuando la iglesia católica, ahora sí que se tomó la completa autorización de ser la absoluta y la única, ¿verdad? Y el Papa de Roma era el único que tenía el poder sobre toda la iglesia. Y ellos dijeron, no, esto no es correcto, esto no es bíblico, y pero de ahí mantuvieron muchas de las tradiciones. Y es por eso que se lo comento, porque es una de muchas de las diferencias que hay entre ellos en ese aspecto. Posteriormente está el bautismo del Espíritu Santo. Se recuerda a Jesús cuando fue a ser bautizado. Juan, ¿verdad? Dijo, yo a la verdad bautizo en agua, más bien uno tras mí más poderoso que yo, ¿verdad? Y él dice, a cual no soy digno ni desatar las correas de sus zapatos. Dice, pero Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiere decir que el bautismo de Jesús es un bautismo de recibir el Espíritu Santo. Y es por eso que es demasiado importante que usted, si ya es salvo, ¿verdad?, sea santificado para que usted sea bautizado con el Espíritu Santo. Es demasiado importante. Y el último, que es el bautismo en un cuerpo. Y eso quiere decir que uno entra al cuerpo de Cristo, es decir, viene siendo parte del cuerpo. Ni el arrepentimiento, ni el nuevo nacimiento, ni el bautismo en agua, ni el bautismo del Espíritu Santo te hace miembro de la iglesia o entra al cuerpo. Son 3 distintos bautismos. Cuando usted lo entiende, entonces usted ve la necesidad de obedecer cada uno de ellos. Si usted tiene pregunta, comentario, no tenga temor, levante la mano y estamos aquí para aprender. ¿Ok? Quiero que usted se sienta libre. O si hay algo que digo que no le quedó claro, no se preocupe. Y usted levante la mano y diga, no me quedó claro o no entiendo. Y trataremos de explicarlo mejor. Ahora, vamos a ver el bautismo en agua, que es el primer paso que queremos enfocarnos el día de hoy. Dentro de la doctrina bíblica, el bautismo en agua es demasiado importante. Y hay varias escrituras que vamos a leer. Pero la primera, la lección nos dice, Mateo capítulo 3, verso del 1 al verso 8. Que es precisamente la historia de la narración de Juan el Bautista. Aparte de Jesús, o los discípulos de Jesús, uno que antes que Jesús comenzara su ministerio, bautizaba en agua, y ese era Juan el Bautista. Y dice el verso 1, y esto quiero que ponga atención para que usted vaya entendiendo cada verso. Yo le voy a pedir que usted me ayude en los versos que yo le pida. Primero verso, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ya ponga atención en el verso 2. Diciendo, arrepentíos. Quiere decir que el bautismo en agua, antes del bautismo en agua, lleva algo importante que tiene que ser notorio. ¿Se fijó el verso 1 y verso 2? Mateo capítulo 3, verso del 1 al 8. Verso 1. Y en aquellos días vino ¿quién? Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Y en el verso 2, ¿qué es lo que él predicaba? Amén, dice, arrepentíos. Tiene que haber el mensaje de arrepentimiento. Usted no puede bautizarse en agua si no hay ¿qué? Amén. Arrepentíos. Ahora ponga atención, que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora desde el cielo había venido alguien cerca que ellos no sabían.
el reino de los cielos se ha acercado. Verso 3. Porque en aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto, aparejar el camino del Señor y enderezar sus veredas. Ahora, voy a hacer una pausa. En este verso 3, el escritor del Evangelio de Mateo le está diciendo que Juan no era cualquier persona para venir. Le está diciendo que incluso lo que Juan está diciendo había sido profetizado. No solamente se profetizó que nacería Jesús. Aquí dice que fue profetizado que Juan el Bautista vendría. ¿A qué? A preparar el camino del Señor. Verso 4. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de los lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Qué dieta, ¿verdad? Queremos perder peso, vamos a tomar la dieta de Juan el Bautista. Verso 5. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán. Verso 6. ¿Qué dice el verso 6, hermana Ana? Y era bautizado por él en el Jordán, confesando sus pecados. Así que tenía que haber primeramente que arrepentido, confesando sus pecados para poder ser bautizado. Se quiera, punto. Es por eso que se llama el bautismo de Juan, ¿verdad? El bautismo para arrepentimiento. Posteriormente dice el verso 7. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo. Ahora vamos a hacer una pequeña explicación. Los fariseos y saduceos eran los religiosos. Los fariseos se encargaban en las sinagogas de leer la escritura y hablar o debatirla. Eso es lo que ellos hacían. De eso se jactaban. Por eso que a los sacerdotes fariseos, ¿verdad?, les llamaban rabí, que era maestro. Ahora, y los saduceos eran los hombres que estaban encargados del templo. Pero eran los que manejaban el dinero dentro del templo. Es por eso que no les gustaba muchas cosas que decían los fariseos concerniente a la resurrección, en fin, cosas por el estilo. Pero eso para que usted se vaya dando una idea. Así que vinieron los religiosos, ¿quién? Fariseos y saduceos. ¿A qué venían? Dice, a su bautismo. Pero cuando llegaron delante de Juan para ser bautizados, imagínense, son religiosos, están en las sinagogas, están en el templo. Usted diría, pues ellos tienen que estar bien con Dios. Pero ¿qué les contestó? Dice, ¿generación de qué? ¿Qué es una víbora? Generación de víboras. ¿Quién os ha enseñado a oír de la ira que vendrá? ¿Qué pregunta les hace? ¿Quién te enseñó? Ahora, ¿a qué se refería? La explicación está en el verso 8. ¿Qué dice el verso 8, hermano Jason? ¿Lo tienes? En inglés también. Verse 8, 3:8, Matthew 3:8. Haced pues frutos dignos. ¿De qué? De arrepentimiento. Quiere decir que el arrepentimiento también trae ¿qué? Frutos. La hermana Yasmin puede decir, yo estoy arrepentida, pero si sigue haciendo las mismas travesuras una y otra, que supuestamente él había pedido perdón a su mamá le va a decir, no estás siendo honesta, no estás trayendo fruto. ¿Cuál sería el fruto? Que ya no lo estuviera haciendo. O sea, esto es demasiado importante para usted y para mí. Ahora, esto no quiere decir de que usted se convierte en una persona perfecta de noche a la mañana y usted, no. Lo que se está refiriendo que ya no hay una intención, fíjese bien, intención pecaminosa. ¿Por qué? Porque cuando está la intención pecaminosa, quiere decir que usted lo maquinó, usted lo pensó y usted lo actuó. Es una intención pecaminosa. Pero hay momentos donde probablemente usted todavía está aprendiendo cosas
que de repente, pues, su impulso a veces le gana, de repente se enoja de más y, ¿verdad? En el momento de enojo usted le grita, pobre Jasmine, y hasta le da su nalgada y usted está enojada y lo que quiere es lastimarla en el momento. Ya en el momento ya no es ni corrección, es que sienta el dolor para que aprenda, dice. Sí, porque fíjate, a veces es lo que decimos, para que sienta el dolor y aprenda. Y no nos damos cuenta que ese momento ya no fue corrección, fue una agresión. ¿Sí? Ya no fue corrección, fue agresión. Ahora, en ese momento, pero de repente el Espíritu te recuerda y dice, eso no está bien, es tu hija, ¿por qué le pegas así? ¿A poco le vas a pegar así delante del policía? No, pues no. Entonces, ¿qué decir que sí te puedes controlar? Entonces, ya entonces sabes que mi hija, perdóname, no quise gritarte de esa forma ni pegarte. Ay, okay, ya, no me toques. No, mi hija, perdóname. Mi hija, no digo que lo que hiciste está bien, pero no fue mi intención reaccionar de esa forma. Perdóname, estoy frustrada del trabajo, las cosas y luego con tu travesura me enojé. ¿Verdad? Y la Biblia dice que si alguno de vosotros, ¿verdad? Hace una falta de esa forma, dice, abogado tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo el justo. Quiere decir que, ¿qué más razón para servir a Dios? No solamente te perdona, ahora te va a ayudar para cuando metas la pata. Y aún así a veces no queremos servirle. A veces decimos, es que no estoy preparado. No, es que yo sé que le voy a volver a fallar. Cuando Dios te está diciendo, estoy aquí para ayudarte, hasta cuando falles te voy a ayudar. ¿Qué más quieres? ¿Amén? Ok, perfecto. Seguimos leyendo rápidamente. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que tiene que haber frutos de arrepentimiento para poder ser bautizado. Ahora, obviamente, cuando Jesús iba a regresar al Padre, creo que todos hemos escuchado el gran mandamiento. ¿Verdad? Mateo 28, 19, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso que es un mandamiento, no es una sugerencia. Es por eso que usted tiene que bautizarse, si usted confiesa ser salvo y usted ha abandonado el pecado. Si usted no ha abandonado el pecado, bueno, hay áreas que tenemos que trabajar y gloria a Dios que está Dios para ayudarnos. ¿Qué más queremos? Gloria a Dios por ello. Posteriormente, Marcos capítulo 16 también dice, ¿verdad? Que tienen que bautizar, que dice que no se arrepintiese y no se bautizase, dice, no será salvo. O sea, es parte de lo que tenemos que ir haciendo. Estoy tratando de apresurar la clase, porque no quiero que usted se me aburra y se me duerma. Eso fue Marcos capítulo 16, verso 15 y verso 16. ¿Verdad? Donde dice, y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado, será salvo, mas el que no creyere, así que el que no cree ya es condenado. Fíjense, y esto es demasiado importante, porque a veces no creemos que Dios tiene poder para perdonarnos. Decimos, ¿verdad? Que, sí, yo creo en Dios, ya entregué mi vida a Dios, pero no, hermanos, que usted no sabe, yo todavía estoy débil. O sea, no crees que Dios tiene poder para ayudarte. Y a veces somos víctimas de nuestra propia boca. Pero bueno, seguimos rápidamente. ¿Algún comentario o pregunta? Yo no quiero que usted se me quede a medias. Porque una de las cosas que yo quiero es de que usted pues esté consciente. Creo que hay 4 cosas que quiero que usted tenga bien en mente. Está en la siguiente página. O en la misma, creo que está en la siguiente página. Donde dice la necesidad del bautismo en agua. Hay 4 cosas por qué necesita usted bautizarse en agua. Ahora, si usted no se ha bautizado en agua y usted tiene alguna pregunta, quiero que se sienta con toda libertad. El pastor me dijo que él desea, ¿verdad? Que, por ejemplo, nuestro hermano Jason, nuestra hermana Briana, nuestra hermana Jasmine, nuestro hermano Luis, en fin, pues, todos, ¿verdad?, puedan ser bautizados en agua. Porque muchos de ustedes han confesado que han sido salvos. Amén, hermano. Te pregunta, hermano. Estamos para aprender. Sí. Ahora,
¿Por qué te bautizan en el nombre de Jesús? Por el verso que cuando abrí la lección, si te fijaste usted, Hechos 2:38. Ahí dice, bautice cada uno en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, recibiréis perdón y recibiréis el bautismo del Espíritu Santo. Y tomando ese verso, entonces dice, ya ves, dice aquí Pedro, dice, había sido bautizado con el Espíritu Santo y le dice a la gente, tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Pero vamos a separar algunos puntos para entender bien la escritura. El mandamiento original que se dio se encuentra en Mateo capítulo 28, verso 19. Vamos a ir al mandamiento primero y de ahí vamos a progresar. Mateo 28, 19. ¿Qué dice? Yeah, Matthew 28, verse 19. Amén. Ahora alguien en español, ayúdenme. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Okay. Este es el mandamiento que Jesús dio a los discípulos, a los apóstoles, a la iglesia. Esto es demasiado importante. Ahora, cuando vamos a Hechos capítulo 2, que vamos a trazar la palabra correctamente, una de las cosas que es importante entender es cómo se aplica la palabra. Ahora, muchas cosas han cambiado del tiempo que las escrituras se escribieron al tiempo que vivimos hoy. Una de las cosas que han cambiado es precisamente los significados de los nombres. En los tiempos antiguos, los nombres tenían significado, tenían propósito, tenían autoridad, los nombres. Hoy en día no. Hoy en día ya hasta creo que el hijo de un artista no le pusieron la pobre niña West. Oeste. ¿Cómo se llama? Oeste. Y al otro el este. O sea, ya no hay ni significado. Al otro le pusieron apo, manzana. Se oye bonito, no, así que no, pero no tienen significado los nombres, se han perdido. Ahora, hasta al contrario, ahora te dicen, ¿y quién es este que viene a decirme? ¿Este qué se cree? O sea, ¿por qué? Porque ya no buscan nombre, buscan estatus, ya sea social o algún, digamos, identidad gubernamental. Pero en Hechos 2:38, porque vamos a ir trazando poco a poco, Pedro, esto después de que el Espíritu Santo había descendido, Pedro les dice, arrepentíos y bauticen cada uno, fíjese bien, en el nombre de Jesucristo. Ese fue lo que dijo Pedro, en el nombre de Jesucristo se van a bautizar. Perfecto, creo que no hay pregunta en eso. Okay. Ahora vamos a ver más adelantito. Si vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, y vamos vamos a leer ya se habían hecho los milagros. Pedro había sanado un cojo, eso usted cuenta en el capítulo 3, que entró hasta el templo brincando. Ahora en el capítulo 4, vamos a leer versículo 1 para ir entendiendo en adelante lo que está pasando. Y habiéndole ellos, y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos. Viene toda la autoridad religiosa. ¿Se fija? En el verso 1. Toda la autoridad religiosa viene. Verso 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen de que Jesús, la resurrección de los muertos. Ellos estaban diciendo, no prediques de que Jesús está resucitado. Ese era el problema. Verso 3. Y les escucharon mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron y fue el número de los varones como 5,000. Así que dieron un mensaje tan poderoso que como 5,000 hombres
se convirtieron, dice aquí, verso 6. Y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal. Así que, hasta ese punto, podemos decir, los meros de religiosos habían venido a ver y escuchar, fueron testigos de lo que pasa. Ahora ponga atención, pero ponga atención en el verso 7, porque este es para su beneficio de usted. Y habiéndolos presentar en medio, les preguntaron, aquí le están preguntando a Pedro y a Juan, les preguntaron, ¿con qué potestad? Es decir, ¿con qué autoridad? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Quiere decir que el nombre tiene autoridad. Por eso cuando dice en el nombre de Jesús, no está diciendo bautízate en el nombre de Jesús, sino en la autoridad que Jesús había dado. Entonces es demasiado importante. ¿Por qué ellos bautizaban? ¿Por qué? Porque Jesús le dijo que bautizara. De otra forma no hubieran bautizado. Antes de Jesús ya bautizaba Juan. Pero Jesús le dijo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que cada vez que usted encuentra cuando dice en el nombre de Jesús, está diciendo en la autoridad, en la potestad. Por eso es importante entender lo que dice la Biblia. ¿Me explico, hermano? Sí. No digo, pero antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿quedamos claros en eso? Ok. A Jesús. Sí, lo bautizó Juan. No. Cuando estás hablando de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús se bautizó, a él lo bautizó Juan. Y Juan bautizaba, dice, para arrepentimiento. Ese era el... Ahora, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿De qué tenía que arrepentirse? Según la Escritura, él se bautizó para cumplir toda justicia, no porque era pecador ni había pecado. Y no quiero quitarte la palabra de la boca, pero antes que se me olvide, mira. En el capítulo, no me acuerdo si te voy a Marcos o Mateo, permítame tantito. Dice versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, mas Juan le resistía mucho diciendo, menester, pero respondiendo Jesús le dijo, Mateo capítulo 3, verso del 13 al 15, bueno, el 13 al 17, vamos a leer esa parte. Mateo capítulo 3, verso 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser que bautizado ¿de quién? De él. Aquí Jesús todavía no había mandado el mandamiento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es por eso que Jesús no pudo haberse bautizado en el nombre del Padre, Hijo. Ni tampoco los apóstoles habían enseñado a bautizar en el nombre de Jesús. Por lo tanto, tampoco Jesús se bautizó en el nombre de Jesús. O sea, esto es importante entender la narración bíblica. Mas Juan le resistía mucho diciendo, yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Juan reconocía. Tú eres santo, está perfecto. Tú deberías de bautizarme a mí. Pero dice 15. Pero respondiendo Jesús le dijo, esto es lo que Jesús dice en el verso 15. Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Quiere decir que en el momento que tú te bautizas en agua, estás cumpliendo la justicia de Dios. Por eso tienes que ser bautizado. Esta es una razón importante para ser bautizado. Jesús al hacer este mandamiento y obedeció, verso 16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Te contesté esa pregunta? Ok, sígueme diciendo. Sí, cuando Jesús ya regresó al Padre, en ninguna parte, no, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Eso sí te lo puedo garantizar, en ninguna la parte de la Biblia dice eso. Cuando Jesús, para que entiendas mejor esto, te voy a llevar al escritor de Lucas. Y esto es demasiado importante porque en Lucas capítulo 1,
antes de irnos al último capítulo. En el capítulo 1, Lucas dice, habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Cómo no lo enseñaron a los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra? Aquí Lucas dice, vamos a poner las cosas en su orden. Hay muchas cosas que se dicen de Jesús. Vamos a poner las cosas en su debido orden. Lo que está diciendo. Por eso dice el verso 3. Me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio, con diligencia. Que sí que Lucas estudió todas las cosas, las entendió bien, para escribirlas. Y escribirlas por orden, oh buen Teófilo. Así que le dice a Teófilo, mira, puse todas las cosas en orden. Esto es Lucas, el doctor. Lucas capítulo 24. En el versículo, vamos a leer el versículo 47 en adelante. Para ir entendiendo un poquito. Lucas 24, verso 47. Dice, y que se predicase en su nombre. Fíjese, aquí Jesús hablando, tú lo puedes ver. Jesús dice que en su nombre se predicase ¿qué? El arrepentimiento. Esto es importante lo que dice. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si Jesús le está diciendo a ellos, tienen que predicar mi evangelio. Por eso está hablando, predicarse en su nombre, el arrepentimiento. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa del Padre. Está diciendo Jesús que Él, después de hacer todas esas cosas, va a ir arriba, dice, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas vosotros asentar en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y Jesús le dice, voy a ascender al Padre, pero ustedes se quedan en Jerusalén y ahí van a recibir poder. Lo que está haciendo Lucas. Ahora vamos al Hechos capítulo 1. Hechos. Verso 1. ¿Por qué voy a Hechos ahora? Porque el mismo escritor de Lucas es el mismo escritor de Hechos. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, o sea, el primer tratado que fue la primera carta que fue el Evangelio de Lucas, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a qué, a enseñar. Esto es demasiado importante. Él dice que él escribió todas las cosas que Jesús mandó a hacer y a enseñar. Y como él habló todas las cosas que mandó a hacer y enseñar, ¿qué es lo que mandó a enseñar Jesús? A que predicasen en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento. No dijo que en su nombre bauticen, dijo que el arrepentimiento. Otra vez, en el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Verso 2. Hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que eligió, fue recibido arriba. Así que esto es demasiado importante, el verso 2. Habiendo dado ¿qué? Mandamiento, ¿por quién? Por Espíritu Santo, ¿a quién? A los. Que sé que cuando Él les dijo, id a predicar el Evangelio, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo los vas a bautizar. Aquí dice que estaba teniendo la aprobación del Espíritu Santo y de Dios. Lo que dice el verso 2. Por eso quiero que usted lo lea, para que usted mire, nadie lo engañe, usted mismo. Ahora, si no lo lee, pues allá usted. A los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndole por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Así que después de que resucitó 40 días, dice que muchos lo vieron, fueron testigos. Vamos a hablar del mismo escritor. Verso 8, vamos a ir un poquito más adelante. En el verso 8, Jesús, hablando con los discípulos, dice, mas recibiréis, vamos a ver mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Si te fijas, exactamente está diciendo lo que dijo en el capítulo 24 de Lucas. En Jerusalén van a recibir algo especial, poder de lo alto. ¿Para qué? Para poder ser testigos, poder testificar en todo Jerusalén y en todo el mundo. En el capítulo 2, posteriormente, él le dice que vino el día del Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre todos los que estaban, ¿qué? Unánimes. La palabra unánimes quiere decir que estaban todos en un mutuo acuerdo. Todo estaba en un claro entendimiento de propósito y trabajo de lo que iban a hacer. ¿Qué está diciendo? Así que, para el capítulo 2, se levanta Pedro y les dice, tienen que repetirse y bautizarse en el nombre de Jesús, en la autoridad que Jesús había dado. Por eso en el capítulo 4, que te leí hace rato, los sacerdotes, todos los religiosos le preguntan, ¿en qué nombre, con qué autoridad hacen esto? En el nombre de Jesús. O sea, esa es la autoridad que ellos tenían para hacer la función que estaban haciendo. Sé que esto es demasiado importante, la autoridad para hacer la función. ¿Te contesté? ¿Otra pregunta? Ok. Ahora, es por eso que uno debe de bautizarse correctamente conforme al mandamiento, en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es el requisito para ser bautizado? Que tú seas salvo. ¿Qué es ser salvo? Que hayas nacido de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Que te arrepentiste, te convertiste, o sea, abandonaste el pecado. O sea, eres una nueva criatura. Ese es el único requisito. Así que el bautismo en agua cumple toda justicia. El bautismo en agua también representa la muerte, resurrección, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. ¿Sabe usted qué significa eso? Vamos a Romanos, capítulo 6, verso 5. Ya voy a terminar poquito, no se me desesperen. Romanos capítulo 6. Vamos a leer del verso 1 en adelante, para que quiero que usted le entienda. A ver, hermana Ana, ayúdeme, verso 1. Romanos 6.1. Romanos 6.1. Está preguntando, ¿vamos a pecar o seguir en el pecado simplemente para que decir tenemos más gracia? ¿Qué dice el verso 2? Si te arrepentiste y te convertiste, ¿cómo vas a seguir haciendo lo malo? Es lo que está diciendo. Verso 3. Fíjese bien. ¿No sabes tú, dice, que el bautismo es haberse bautizado en la muerte de Jesús? Ahora, ¿cómo está eso? Verso 4. Ya ve, así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, dice, nosotros de la misma forma, en un aspecto espiritual, morimos, ahora vivimos para Él. Verso 5. Amén, amén, amén. Ahora, ¿hay alguna pregunta de alguien que cree que el bautismo en agua no es necesario? Any questions that you think that, so you're going to get baptized? You're like, diga, hermana. Sí, porque es lo que ellos hacen, sí. Bueno, por eso estamos viendo la enseñanza, cómo es el bautismo correcto. Hacer lo que Él va a hacer lo que Él quiere, porque cada quien está en su derecho de hacer lo que queremos. Pero el mandamiento no cambia, el mandamiento dice en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros queremos. Si queremos agradar a Dios, queremos obedecer conforme la Biblia enseña. Como hay gente que dice, yo no necesito hacer nada, yo me siento bien, ni a la iglesia tengo que ir. Yo me siento bien. No. Dios conoce mi corazón, Él sabe mi buena intención. Mira, mi Padre Diosito, yo siempre lo llevo conmigo. Y así sea el pecador, hable mal, pero o sea, no podemos forzar a la gente. La enseñanza es esta, el bautismo se tiene que hacer correctamente. Ahora, vamos a ir a algo muy rápido. Hechos, en el mismo Hechos, vamos al capítulo 19. Capítulo 19. Hechos capítulo 19. Les prometo que ya 2 cositas más y termino.
Esta es la primera y después una segunda. Al menos que usted tenga más preguntas con todo. Capítulo 19, verso 1. ¿Qué dice hermana Susan? Como podemos ver, dice aquí que Pablo encontró a ciertos discípulos, que sí, eran personas que creían en Dios. Pues son discípulos. Personas, ahora sí, cristianas. Pero no todas las iglesias cristianas enseñan lo mismo. Él les hace una pregunta. ¿Han recibido el Espíritu Santo? ¿Tienen? Ni hemos oído que es Espíritu Santo. O sea, no tenían ni idea. Verso 3. Pero aquí había una clave para Pablo. Les hace una pregunta. ¿En qué nombre fueron bautizados? ¿En qué autoridad? Es lo que está diciendo. Juan no te bautizaba. En el nombre de Juan te bautizo. Jesús no fue bautizado. En el nombre de Juan bautizado. La autoridad. Pero recuerda, Hechos capítulo 4, verso 5. Es importante ir viendo la escritura. Entonces dijo, ¿en qué sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, verso 4. Esto es importante. El bautismo de Juan era preparando a la gente que aceptara a Jesús que venía después de él. Es lo que estaba haciendo. Verso 5. Ahora Pablo los bautiza en la autoridad que Jesús había dado. Pues en el nombre de Jesús. Así que te fijas cómo se tiene que volver a bautizar. Ahora, y para aclarar este punto, Primera de Corintios, capítulo 1, porque quiero que vean que el decir el nombre está hablando en la autoridad. Corintios, capítulo 1, vamos a leer el versículo 10 en adelante. Quiero que ponga atención. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Okay? Y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La misma doctrina, misma enseñanza. ¿Qué está diciendo Pablo? Dejen de andar haciendo enseñanzas diferentes. Es necesario. Verso 11. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo de cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, o yo de Cefas, y yo de Cristo. Había pequeños grupos. Verso 13. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Haciendo una pregunta, o sea, ¿en qué autoridad? ¿Por qué? Seguimos leyendo. Doy gracias a Dios. Fíjese bien el verso 14. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Cayo. Verso 15. Para que ninguno diga que habéis sido bautizados en qué. ¿Acaso Pablo iba a bautizar en el nombre de Pablo te bautizo? Estamos haciendo la autoridad, para que nadie diga, por la autoridad de Pablo yo soy tú y tú quién eres. No, por eso es Pablo poniendo las cosas en su debido orden. Por eso es importante trazar la Biblia correctamente. Ahora, ¿cuándo uno tiene que volverse a bautizar? La primera es, cuando no ha sido bautizado correctamente, tiene que bautizarse correctamente. Lamentablemente, así dice la Escritura. Tienes que hacerlo correctamente. También la Escritura dice que cuando hemos pecado, ¿qué es lo que hace el pecado? Nos aparta de Dios. Pero si nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, tenemos que bautizarnos de nuevo. Por lo que dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 2, verso 5. ¿Qué dice? Dice el 5, recuerda de dónde qué has caído. ¿Y qué otra vez qué? Arrepiéntete. Y haz las primeras ¿qué? Obras. Fíjate qué importante. Dice, y haz las primeras obras. Pues si no lo haces, entonces ¿qué dice? Y quitaré mi candelero. O sea, voy a remover mi espíritu de ti. Por desobediente. Porque te estás arrepintiendo, te estoy perdonando. Te estoy poniendo mi espíritu sobre ti, pero tu desobediencia va a hacer
que yo tome mi espíritu de regreso. Lo que está diciendo. Y ya para terminar, que era la segunda cosa que va con esto, Hebreos, capítulo 6. Con esto voy a terminar. Y al menos que haya alguna pregunta, no me quiero ir sin contestarla. Pero quiero que se sienta en la libertad. Hebreos capítulo 6, Hebrews chapter 6, verse 1. Ayúdame, Luisito. Fíjate bien, Dice, vamos adelante, ¿hacia dónde? Hacia la perfección. Es decir, tenemos que mejorar, no empeorar, ni seguir en el mismo estado. ¿Ve qué tan importante es que haya crecimiento espiritual? Dice, vamos pues hacia adelante, hacia la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Las primeras obras, el arrepentimiento. Verso 2, ¿qué dice? Fíjese bien lo que está diciendo. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina, de la enseñanza de Cristo, dijo el verso 1. ¿Cuál enseñanza? Aparte del arrepentimiento, verso 2. De la doctrina de, ¿qué? Bautismo. Bautismo en agua, bautismo con el Espíritu Santo, bautismo en un cuerpo. Y de la disposición de las manos, la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Verso 3. Si pongas atención, verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, aquí está hablando de personas cristianas bien convertidas, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Imagínense, no era cualquier cristiano muerto, eran cristianos llenos del Espíritu Santo. Pero verso 16, y recayeron, deslizaron, llegaron al pecado. Sean otra vez, ¿qué? Renovados, ¿para qué? Para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiendo la vituperio. Es necesario volver a hacer las cosas. ¿Qué dice la Biblia? Ya obviamente de la persona depende. Yo conocí una persona que me decía, no, es que mi conciencia está bien, y con mi conciencia está bien yo no necesito hacer nada. Nadie lo va a forzar, pero por eso lamentablemente seguían los mismos problemas espirituales. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿O quedó claro? You ready to get baptized? What's your question then? Why not? What's your question then? So you get ready to be baptized in water? We just had the class. What's stopping you now? You say you're saved. You say you have Jesus in your heart. Now you got to complete the commandments. How about you, Luisito? Are you ready? Amen. Recuerden, no estamos hablando de ser perfectos. El Espíritu de Dios nos va a ayudar. Yeah, He's going to help us. Whatever it is, He's going to help us. But you have to be honest with Him. Hay que ser honestos con Él. Honest with yourself, ser honesto contigo. That's all. Dime, mijo. What makes you ready? Mm-hmm. But that's something completely different than water baptism. That's completely separate than water baptism. That means you haven't understood water baptism then. What's the purpose of water baptism? To fulfill all righteousness. What does water baptism represents? What does water baptism represents? Death, being buried, and being resurrected. What's the water baptism for? ¿Para qué sirve el bautismo en agua? Yo le pregunté en inglés, ¿para qué es el bautismo en agua? Para cumplir toda justicia. ¿Qué representa el bautismo en agua? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Para qué sirve el bautismo? ¿Alguien sabe para qué sirve el bautismo? Aleluya, la hermana está como en la hojita de rasurar. Vamos a 1 de Pedro 3:21. 1 of Peter chapter 3 verse 21. Con esto los dejo y con esto
nos vamos. Primera de Pedro 3:21. ¿Qué dice Jasmine? Esgrima. Primera de Pedro 3:21. ¿Para qué sirve? Para cumplir toda justicia. ¿Qué representa? Muerte, sepultura y resurrección. Y aquí el broche de oro. ¿Para qué para qué necesitamos ser bautizados? Ahí dice. Aquel bautismo dice que ahora corresponde, nos salva, dice. No quitando los pecados, porque el bautismo en agua no quita el pecado. Tú tienes que ya venir arrepentido. ¿Se recuerda? Vimos todo eso. Pero dice que es, ¿para qué sirve? Para una buena conciencia delante de Dios. Así que, si entiendes esos pasos simples, no hay razón para no hacerlo. No dejes que el enemigo engañe tu mente y tu corazón. Es importante que le creas a Dios. Por ti solo nunca vas a poder ser fuerte. Dios, es su espíritu el que te hace fuerte. Sí. Tú mismo, jamás. Es el Espíritu de Dios el que va a obrar a través de ti. Solo tienes que rendirte a Él. Bueno, vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Vamos a dar por concluido esta hermosa enseñanza. Espero que les sirva. Si tiene preguntas o después, no se preocupe, déjeme saber. Estamos aquí para compartir. Yo quiero que usted aprenda. Ese es mi deseo, que usted aprenda. Así que bueno, vamos a darle gracias a Dios para quedar despedidos.